Buenas, buenas, ¿cómo están? La tercera es la vencida. ¿Cómo costó? ¿Cómo costó? Pero bueno, remake de la prédica de hace 2 domingos en nuestra congregación que se vio afectada por un gran apagón de luz que hubo en nuestra ciudad y por la caída de en consecuencia, una repetidora de internet, también de una compañía muy conocida que muchos hermanos tienen el servicio, se vio afectada y no pudo emitir entonces el culto que salía online por distintas plataformas, se vio como reducido a pocos y a los 20 que estuvieron ahí presentes en forma presencial. Una casualidad, aunque algunos dicen que en las cosas del Señor no hay casualidades, sino causalidades. El título de este mensaje era oír bien para hablar bien, o oír para hablar. Y hubo muchos que no pudieron oír. No quiero mistificar la situación, pero no ignoramos las maquinaciones de nuestro adversario. Así que seguramente sería bueno para nuestra vida espiritual, para nuestro desarrollo, tener en cuenta algunos de los puntos que vamos a compartir hoy en este mensaje, que va a intentar ser muy breve. En la prédica anterior, 2 domingos antes, o sea, hace 4 domingos, nos tocó predicar con mi esposa en un culto de la mañana y hablamos sobre el hablar. Y nuestros personajes bíblicos que fueron el ejemplo fue Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que él, por no creer el mensaje que vino del cielo a través de un ángel, quedó mudo, más de 9 meses mudo hasta que nació su hijo. Y muchas veces nosotros, por no terminar de creer, no hablamos, callamos. Qué grave y qué perjudicial para todo nuestro entorno y sobre todo cuando hay hijos, cuando hay gente que nos tiene como referentes de las bendiciones de Dios. Este hombre recuperó el habla cuando en el momento en que lo estaban presentando en el templo, eso sería a los 8 días de Juan el Bautista, la comunidad que estaba ahí le preguntó a la madre, que era la que podía hablar, ¿cuál va a ser su nombre? Y la madre dijo, se va a llamar Juan. Se armó un revuelo porque iba en contra de las tradiciones, en contra de lo que la cultura de ese lugar y de ese pueblo mandaba. Entonces fueron a Zacarías a preguntarle cuál es el nombre de este niño. Y Zacarías tuvo la intención de hablar, pero como no podía hablar pidió una tablilla y cuando tuvo la intención de comunicar el mensaje, ahí vino el Espíritu Santo sobre él, fue soltada su lengua y empezó a declarar, empezó a hablar. Qué importante el hablar. Dijo, su nombre es Juan. Rompió con la tradición y se alineó con lo que el cielo decía. Y mirá en lo espiritual, qué poderoso fue eso, que él le declaró, hijito mío, lleno del Espíritu cuando le soltó la lengua, profeta del Altísimo serás llamado, y empezó a decirle cosas que se cumplieron. Es más, cuando él recuperó en fe la voz, ¿sabés cuál fue el efecto en su hijo? Él pudo hablar al creer, su hijo era la voz de uno que clama en el desierto. En el desierto físico, porque en verdad estaba lleno de multitudes que venían a oír a Juan porque lo tenían por profeta. Y fue tan fuerte esa ruptura con la tradición, la cultura, con lo que se decía que había que hacer, que este ministro de Dios, del cual Jesús dijo que no hubo otro como Juan el Bautista, ministraba su sacerdocio delante de Dios, pero en vez de encerrado en un templo, lo hacía en el desierto. Y en vez de estar vestido como se vestían los sacerdotes según la tradición de Aarón, con su efod, con sus linos, él estaba vestido con piel de camello. Qué poderoso es cuando oímos a Dios. Y este es el segundo mensaje. Oír a Dios para hablar bien. Y nuestro ejemplo bíblico va a estar en un capítulo del Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 7, que tiene la particularidad que hay
aparte de Jesús hay tres personajes centrales y que los primeros son los fariseos. Estos fariseos tenían un corazón para Dios, habían empezado bien para Dios, eran los guardianes de la tradición, eran aquellos que se ocupaban de que ningún falso profeta ni ningún falso Mesías haga de las suyas en medio del pueblo. Habían empezado bien, pero ahora estaban, en vez de mirar la palabra y oír la voz de Dios, estaban atentos a lo que la tradición les decía. Costumbres de hombres. Y por esas costumbres de hombres Jesús les dijo que invalidaban el mandato de Dios. Hipócritas, le dijo. Parece duro, pero seguramente alguno de ellos con esta irrupción que Jesús hace hacia sus vidas, seguramente alguno meditando en su corazón, porque era gente que tenía un corazón para Dios, seguramente alguno de ellos se volvió al Señor. Otro personaje central que aparece en esta historia de Marcos 7, acordate, los fariseos no oían a Dios, sino que oían lo que su cultura le decían. Y porque en realidad pensaban que al no lavarse las manos, porque lo hacían muchas veces, iban a ser contaminados, cuando el Señor le dijo: lo que sale del corazón es lo que contamina. Y qué bueno también pensar en ese mismo sentido, que lo que sale del corazón también es lo que bendice, ¿no? Por eso la importancia de tener la palabra de Dios en nuestro corazón, el Espíritu Santo en nuestro corazón. Vamos al segundo personaje para no hacerlos muy largo. Acuérdense, fue duro con ellos, pero hubo fruto. Yo creo que hubo fruto. El segundo personaje es la mujer sirofenicia. Con ella fue distante el Señor, pero produjo buenos resultados. Estaban yendo hacia la tierra de los gentiles, estaban alejando de lo que era Israel, y Jesús, como sabía que la bendición era para el pueblo judío, que todavía no era para los gentiles, entró a hurtadillas, a escondidas, para que nadie se ofenda, a una casa, y no quería que nadie sepa. Pero esta mujer oyó los testimonios, ¿Y qué hizo? Fue a Jesús a rogarle por su hijo o por su hija. Y hay que corroborar, ¿Y qué pasó? Lo escuchó a Jesús. Primero escuchó de Jesús, ahora escuchó a Jesús cuando Jesús le exponía esta bendición es para los dueños, esta bendición es para el pueblo, no es para los perrillos. ¿No? Hablar de perros en esa época, en la cultura griega y en la romana, que era la que influenciaba, era hablar de gente atrevida, de gente menospreciada. Pero Jesús con amor le dijo perrillos, no la quiso ofender. Sin embargo, ella entendió y su fe fue motivada. Y por sus palabras, su hijo, su hija, fue sano. Tengo que leer, estoy sin los lentes, por eso te hablo así. Lo que escuchó hablar a Jesús, se potenció su fe y recibió el milagro. Acordate, los primeros los exhortó el Señor, a la segunda la tuvo ahí, pero el tercer personaje que ingresa en esta historia era un sordo tartamudo. El título dice sordomudo, pero si lees la historia, era un sordo tartamudo. ¿Qué hizo con este? Ni lo reprendió, ni lo tuvo distante, sino que le dio una atención personalizada, un VIP, una persona importante. Se lo llevó aparte de la multitud, ya estaban en territorio de Decápolis, que fue el lugar donde el gadareno liberado, ese que había sido un endemoniado, el Señor lo envió a predicar las buenas nuevas del Evangelio, lo que Dios había hecho con él. Se ve que fue tan efectivo este gadareno en predicar del Evangelio, que cuando Jesús apareció por ahí, vinieron un montón de que se le vinieron al humo, como decimos acá. Y ¿sabes qué? Le dijeron, no solo le llevaron a este sordo tartamudo para que haga un milagro en él, sino le dijeron cómo tenía que hacerlo. No sé si te identificás a veces con muchos cristianos que le decimos, Señor, hace así, así, y va a andar bien, Y para que podamos aprender de esa historia de que Jesús no se equivoca y sabe cómo hacer las cosas, no le impuso las manos, sino que se lo llevó aparte. Le puso los dedos en el oído. Ahí estamos quizás viendo cómo ya Dios empieza a obrar, pero como no obtiene
el resultado esperado, no se queda con las manos cruzadas, sigue creyendo y sigue ministrando y levanta sus ojos al cielo. Miren qué importante, cuando quizás algo que hacemos en fe para bendecir a otros no funciona, acá tenemos un buen ejemplo de Jesús. Él le pone los dedos en el oído, escupe, dice que le escupió la lengua, o sea que hizo distintas cosas, ¿no?, para poder activar la fe en este hombre. Levantó los ojos al cielo, gimió, clamó a Dios, y después de haber clamado le soltó la palabra. Una vez que ya estaba la fe ahí a punto caramelo, soltó la palabra y dijo: Efatá, Efatá. Y esa palabra Efatá es la única vez que se encuentra en la Biblia, viene del arameo y se utilizaba cuando algo se abría, ¿no? Algunos dicen que era cuando se abría el tabernáculo para ingresar a los atrios santos, a la presencia de Dios. Y tiene mucho que ver con eso, porque este varón escuchó a Jesús. Dice la Biblia que cuando dio la palabra del Señor, sus oídos se abrieron y al poder oír bien, ¿saben qué pasó? Habló bien, habló bien. Y muchas veces, por no oír bien es oír a quien tenemos que oír, al Espíritu Santo, a Jesús de Nazaret, su palabra. Cuando oímos bien, vamos a hablar bien y las cosas que esperamos van a suceder. Y dice que la gente que estaba ahí se maravillaba y ¿sabes qué decían? Lo hizo todo bien. Jesús siempre lo hace todo bien. Lo hizo bien con los fariseos. Quizás alguna vez te trató duramente el Señor, pero Él lo hace bien. La tuvo ahí a la Sirofenicia, pero lo hizo bien y lo apapuchó, lo abrazó, le limpió los oídos, le lustró la lengua, gimió, clamó por él, miró al cielo y recibió un milagro para este varón. Hermano, hermana, amigo, amiga, no sé qué estás escuchando, pero tenés que empezar a escuchar bien, escuchar a Dios para hablar bien, para hablar mejor. Porque cuando hablamos lo que oímos del cielo, las puertas se abren, los milagros ocurren, funciona. Zacarías, padre de Juan el Bautista, escuchó el mensaje del cielo a través del ángel y lo puso por obra. Se va a llamar Juan, no como Zacarías, se va a llamar Juan y va a hacer esto y lo otro. Cuando oímos al cielo, las cosas suceden, lo difícil se hace fácil, la cuesta arriba se hace cuesta abajo y la bendición de Dios nos acompaña. Quiero orar con ustedes para que Dios siga obrando en medio de nosotros. Padre bueno, Dios santo, Dios bendito, es tiempo de oír. Por eso tanta oposición, Señor. Por eso esa batalla que hay por nuestros oídos. Oh Dios, porque cuando oímos al cielo, viene la fe. La fe que mueve montañas. La fe que libera, Señor, de esclavitudes físicas, espirituales. Cuando oímos al cielo, nuestra fe se desata y obra tu poder. Yo ruego, Señor, por mis hermanos, ruego por mi vida, por mi familia, para que en este tiempo podamos hablar, pero hablar después de haber escuchado bien, después de haber escuchado la voz de tu Espíritu Santo, después de haber escuchado la palabra, Señor, poderosa que está escrita en la Biblia, Señor, para que tu gloria se manifieste en medio de nosotros. Te doy gracias, Señor, porque nos escuchas y porque tu palabra no vuelve vacía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, nos vemos en la próxima. Que Dios los siga bendiciendo.